Amigas, amigos, muchas gracias por estar en Versiones Públicas. En esta entrevista vamos a abordar varios temas que están pues, en la palestra, en el centro de la discusión, no solamente pública, sino también digital. Para mí es un enorme gusto que nos acompañe un colega, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que desde hace ya más de 6 años, y en especial a partir de la pandemia del COVID-19, colaboró y ha colaborado con el Sistema Público de Radiodifusión en sus distintos programas, en la plataforma digital, con una generosidad enorme y con un conocimiento muy puntual de lo que está sucediendo en el mundo digital en estos momentos de fake news, de ciberguerras y de lo que llamas los cibertrolls o el transfer. Y pues para eso creo que es importante esta entrevista para poder abundar además sobre este libro que acaba de editar Carlos Augusto Jiménez Zárate. Este es edición de autor ahorita. Así es. Y que va a estar disponible próximamente en Amazon, pero también pues esperamos que próximamente podamos hacerla circular en la Ciudad de México. Se llama Fake News y la ciberguerra contra la 4T. Es una compilación y una explicación. Tiene 5 capítulos: desinformación, memes, neosincronía, cibertrolls, COVID-19 y una introducción muy generosa y muy importante de nuestra querida Tatiana Cloutier, que además es tu paisana. Así es. Pues bienvenido, Carlos, muchas gracias. Hombre, nada, un gusto para mí estar aquí en casa, en Canal 14, el SPR. Es un enorme placer estar contigo, con ustedes, platicando y charlando sobre este libro, ¿no? Que es una investigación profunda de los hechos que, como bien acabas de decir, están en la actualidad. El libro anterior, tu libro anterior llamado Bajo el yugo neoliberal, es una explicación muy clara de este modelo que se aplicó en México, de lo que se ha vivido en tu tierra, en Nuevo León, la flexibilización laboral, las privatizaciones, etcétera. Esta oleada que podríamos ubicar, o la mayoría de los especialistas han ubicado desde el 2015-2016, con el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca y con el Brexit en Gran Bretaña y luego con el ascenso de Bolsonaro en Brasil. O sea, esta oleada de estrategias digitales de guerra sucia y de mentiras, ¿la ves como parte de un modelo neoliberal o como la decadencia del modelo neoliberal o cómo la clasificarías? Sí, es correcto. La manipulación mediática es parte del modelo neoliberal. Es decir, para que pensemos en el caso de México, concretamente, pasaron decenas de años para hacer una reconversión de un sistema social que venía de una posrevolución, para instrumentar instituciones como el IMSS, el Politécnico, instituciones de seguridad social, ¿no? Así es. A pasar a instituciones semiprivadas o privadas. Sí. Esto no sería posible sin esta manipulación mediática de la sociedad. ¿Cómo se llevó a cabo esto? Bueno, recordemos 80s, los 90s, fueron los medios tradicionales de comunicación, la televisión, Televisa, con el duopolio TV Azteca, las radiodifusoras, la prensa. Así es. Fueron todas estas, digamos, moldeando la psiquis del mexicano y decir, bueno, sí, lo privado es mejor que lo público. Incluso, tú recordarás, por ejemplo, cuando cerró Felipe Calderón Luz y Fuerza, pues decían que esa compañía no servía, que era ineficiente, y bueno, que ahora ya con el despido de los trabajadores y el cierre por completo de esta compañía, pues iba a mejorar el servicio, ¿no? Y así en todas las instituciones, cuando privatizaron Telmex, cuando privatizaron ferrocarriles, y se lo han venido haciendo. Pero esto en México fue pasando durante más de 30 años, siempre con esta manipulación tácita de los medios hacia la sociedad.
¿Qué pasa ahora en las redes? Yo precisamente terminando ese libro, Bajo el yugo neoliberal, me puse a investigar por los sucesos que sucedieron en la primavera árabe. Del 2010, 2011, sí, en Túnez. En Túnez, en Egipto, se va después a España con los acampados, después en Occupy Wall Street, en Nueva York. Así es. Y digamos, se va diseminando esta inconformidad. Ahí hay una... Era una disidencia de izquierda. Era una disidencia de izquierda. A través de las redes. A través de las redes, pero estos movimientos tenían una característica principal, que eran autoorganizados. Es decir, no había, digamos, jefes políticos. Exacto. Era la misma sociedad que a través de las redes sociales se estaba, digamos, reaccionando, despertando al modelo neoliberal internacional. Para mí me llamó mucho la atención que el movimiento que dio en el clavo al problema de lo que estaba sucediendo en estos países, en esas revueltas del 2011, fue en Nueva York, en Occupy Wall Street. Sí. Recordarás que ellos tenían el lema, somos el 99 contra el 1%. Sí. Porque ahí está la esencia del modelo neoliberal, ¿no? La hiperconcentración de la riqueza. De ahí es cuando a mí me nace la curiosidad de investigar cómo las sociedades se autoorganizan mediante las redes. Así Entonces es. pasé de estudiar el modelo neoliberal, sus efectos, a estudiar la importancia de estos nuevos medios en aquel entonces como herramientas de autoorganización. En México se vivió el Yo Soy 132 en 2012, que fue una reacción generacional, no sé si decir de izquierda por completo, pero sí antiautoritaria y sobre todo en contra del monopolio mediático que quería imponer a Peña Nieto, ¿no? Claro, y luego siguió el 2014 con el movimiento de Ayotzinapa, así es. donde se autoorganizaron en distintas ciudades de México. En Monterrey, por ejemplo, donde vengo, no se había visto marchas ciudadanas en muchos años. Exacto. Y fue hasta el 2014, por Ayotzinapa, que salen miles, decenas de miles de gentes a protestar por estos hechos tan trágicos, ¿no? ¿Y en qué momento se derechizó, se intoxicó desde tu punto de vista? Mira, en el libro yo manejo una hipótesis. Ajá. Las redes en el 2011 habían sido utilizadas como herramientas de autoorganización. Obviamente los grandes consorcios de medios sociales, como le dicen en Estados Unidos, Sí. pues tienen intereses oligárquicos, ¿no? y neoliberales, Así porque es, son así empresas privadas. Y junto... Transnacionales. Transnacionales, y junto, esa es mi hipótesis, con los gobiernos de derecha, pues dijeron, bueno, esto ya se está saliendo de control, vamos a impulsar la banalización de las redes. Y es cuando asciende todo lo que es memes, influencers. E incluso en el libro hago un análisis de cómo a partir del 2011 empieza a, digamos, a hacer más tendencia toda la cuestión de memes y cosas así graciosas o chistosas, ¿no? Y se deja de lado, digamos, la creciente autoorganización que había venido sucediéndose en 2010-2011. A partir de ahí yo creo que las redes son intoxicadas. Entonces, desde tu hipótesis, ¿fue una acción deliberada y en consenso y en acuerdo con Google, con Meta, Facebook, con Twitter o X? Ahora X. Y con TikTok más recientemente, que es como la estrella ascendente de este ejercicio de la banalización y de la descafeinización o descafeinamiento de lo que antes era una rebelión. Exactamente. Es correcto. Yo creo que en ese caso les funcionó mucho. Sí. Digamos, orientar la sociedad hacia estos contenidos fáciles, pueriles en algunos sentidos, porque además, como lo sabemos, empezaron a monetizar. Claro. Entonces ya cualquiera, en lugar Claro. de comentar algo político o social de un impacto real sobre una sociedad, bueno, pues ahora emitía contenidos sin sentido y además estaba ganando dinero, ¿no? Y están ganando dinero. Cuando pues hay problemas muy urgentes, ¿no? Sociales, no nada más en México, en toda América Latina, en todos los países. Entonces, yo creo que les funcionó la estrategia, se desarticuló esta autoorganización internacional de una sociedad que
que estaba, digámoslo así, resistiéndose al modelo neoliberal. Entonces sí va de la mano el modelo neoliberal contra la manipulación de las redes. Van de la mano, en mi hipótesis. Los memes que son, digamos, insumos pues de humor, de burla, y ahora también de ofensa y también de fake news. ¿Cómo podrías describir este fenómeno? Porque ya se da por un hecho que los memes forman parte de la vida de las redes, pero lo que me llama la atención es esta hipótesis que los memes fueron sembrados, o sea, fueron promovidos como una estrategia de banalización. Sí, claro. El concepto de meme no es para nada nuevo. A ver. En el libro ahí también investigo a profundidad y es precisamente un biólogo en los 70s, finales de los 70s, Richard Dawkins. Desde los 70s viene el término. Él escribió el libro El gen egoísta. Sí. En su último capítulo habla sobre la cultura. Hablaba precisamente en su libro de cómo los genes biológicos pues, van mutando a través de generaciones, Sí. pero la esencia se conserva. Y después, en el último capítulo, hace una analogía sobre la cultura. Podemos resumirlo, por ejemplo, los danzantes que ahorita están en el Zócalo. Sí. Cómo la cultura azteca fue borrada, aniquilada por la colonización española, oculta bajo la tierra, pero aún así, después de 500 años, allí están. Ok. Y se han ido ellos. Sobreviven a cualquier intento. Exactamente. A este digamos, nivel evolutivo de mutación en la cultura humana, él le llamó mi meme y después lo resumió en meme. Entonces, ok. El meme en sí es cualquier mutación en la cultura humana. Por ejemplo, las canciones son muy meméticas porque Sí. al momento en que tú haces un tarareo, un chiflido de una canción, ya es un meme porque tú estás adaptando para ti algo que escuchaste, ¿no? De algo original, tú lo adaptas y lo haces tú. Apropias. Te lo apropias, Ok. lo transmites a otra persona, incluso le puedes cambiar la letra. Así es. Y la otra persona hace lo propio y así se van. Entonces, sí, el meme tiene una raíz muy fuerte, un núcleo, digamos, un ADN muy fuerte, pues va a perdurar. Pero ahora el meme no es eso. Ahora el meme no es eso. ¿Qué es? El meme ahora es una semilla, en mi teoría, en esta hipótesis, para, decía, la banalización de las redes. Es decir, como bien lo dijiste hace ratos, la burla, contenidos ahora de odio y de racismo y de clasismo, es lo que se ve mucho, ¿no? Incluso recordemos, por ejemplo, que en Estados Unidos y en México se hicieron muy famosos los Fail Army, es decir, aquellos videos donde la gente se tropieza, se cae. Así es, tiene accidentes, de burla. Sí, entonces eso fue hace unos 5 años. Ahorita... Más, 10 años, ahorita me estoy acordando. Sí. Lo que pasa es que esto ha cambiado de una manera muy acelerada. Ha cambiado mucho y ahora es, digamos, orientándolo los memes hacia atacar a los gobiernos progresistas como el de la Cuarta Transformación. Para mí ha sido, digamos, como que este paso o cambio, cambio de set, es decir, bueno, ahora nos estábamos burlando de la misma gente, vamos a burlarnos ahora y hacer menos a los gobiernos progresistas. ¿Por qué? Porque no queremos que el neoliberalismo acabe, queremos que esto se conserve y no queremos un cambio, no queremos una resistencia a nuestro status quo. No lo escribes en el libro, no está así, pero a ver, como hipótesis, ahorita que estamos platicando, Carlos, han llevado el meme o la cultura del meme o la cultura de la banalización extrema a un gobierno. Es decir, no hay otra manera de expresar lo que es Javier Milei si no ves el meme transformado en gobernante, en histrión, en algo que es bastante desafiante, ¿no? Para la ciencia política y para la sociedad argentina, ¿no? Claro, y recordemos que en México ya pasó con Fox. Recordarás que ese fue un personaje que rompe el molde del político. Sí. Yo me acuerdo que daba mucha risa cuando pisaba los dinosaurios y decía, y así voy a aplastar los dinosaurios del PRI y voy a sacar a las víboras y tepocatas de Palacio. Nada de eso sucedió.
se alía con ellos e incluso los hace cogobierno, ¿no? ¿Qué sucede en Argentina? Pues algo similar, pero con el auxilio de las redes sociales. Así es, y con una crispación social terrible. Con una crispación porque ves a este personaje con una motosierra, ves Así este es. personaje pues todo vuelto loco, gritando, haciendo ademanes. Estridente. Estridente. Esa estridencia convertida en meme, pues fue la catapulta para que él pudiera ascender al poder presidencial en Argentina. Vendiendo mentiras, como hablábamos hace un rato con el caso Brexit, que Así es. es lo mismo, el caso Trump en el 2016. Trump en sí mismo era un meme, Trump antes en sí de mismo. que fuera el personaje político que ahora es, era un meme del mundo del espectáculo norteamericano, ¿no? Así es, él incluso tenía su programa, ¿no? Así es. Donde ridiculizaba a las personas. Decía, me acuerdo un pequeño programa, parte de Soundbite. su programa de que decía, ¿y cuánto Tú está la estás limusina? despedido. Tanto, y lleva un niño dentro, pues ¿cuánto? Y o sea, ese era Trump, ¿no? Ese es Trump, Así es. decir, la ridiculización de las personas migrantes o inmigrantes, para él le funcionó mucho, ¿no? Porque recordemos que el núcleo conservador en Estados Unidos, si bien no había salido a votar, con Trump lo que hace es sacarlos a votar. Exacto. Entonces, ese voto conservador muy duro en Estados Unidos, que no daba su voto a demócratas o republicanos, vio en Trump pues, la extrema derecha que ellos representan, ¿no? Exacto. Recordaremos que en Estados Unidos los grupos de extrema derecha han ascendido, igual que en Alemania. Entonces Así es. ves grupos pro-nazis o abiertamente declarados nazis Así es. en ascenso total, ¿no? Entonces eso sí te habla de que la derecha está ganando un terreno mediático. Pero es interesante, antes de ir al corte, dejar sembrada esta idea, a ver qué te parece. Entonces, el meme es una estrategia de precarización de la política, de ir ya no a las élites, sino a la base silenciosa de unos segmentos social que la derecha encontró como una manera de tener capital político, ¿no? Así es. Es decir, una demagogia. Una demagogia porque estás hablándole a las masas, dándoles un lugar, por ejemplo, en Argentina, Sí. diciendo que se iba a acabar todos los lujos, no recuerdo bien la palabra que decía Milei. La casta. La casta. La casta, acabar con la casta. Acabar con la casta, Sus pero privilegios. en realidad se refería a los de abajo. Claro. Entonces, la gente no lo veía porque sí, pues ¿quién no quiere que el político se baje su pedestal y camine entre la gente? Así es. Pero en realidad él mimetizaba su discurso y en realidad estaba hablando de los de abajo, le está quitando toda la cuestión pública, están Así por es. cerrar universidades, cerraron ya agencias de medios públicos, entonces eso te habla de que la casta realmente era la sociedad, los de abajo. Así es, así es. Vamos a un corte, Carlos. No nos dejen, regresamos aquí a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos en una charla, la verdad, muy ilustrativa con Carlos Augusto Jiménez, autor de este libro, Fake News y la ciberguerra contra la 4T. En el bloque anterior nos extendimos analizando el fenómeno de los memes, que no es un fenómeno casual, no es un fenómeno orgánico, sino es un fenómeno deliberado, en donde hay toda una intención de banalizar lo que antes era una discusión de la resistencia social en las redes. Así es. Y además ahora es el rey de la viralización, es decir, el meme se ha vuelto como moneda de cambio, ¿no? Así es, como una moneda de cambio, algunos autores definen al meme como la estrella de la viralización. La estrella. Así es. Hay libros, Richard Brody escribió uno que se denomina El virus de la mente y habla precisamente, se enfoca en estudiar los memes, ¿no? Como parte de esta, digamos, dispersión, Sí. que puede ser orgánica o inorgánica, de un concepto, de una ideología incluso, Sí. como fue en el caso de Milei. Es una ideología totalmente antisocial, que es la derecha, y ves una gran masa votando por eso. Y en el discurso libertario, es decir, el con discurso ciertos libertario. gestos rebeldes. Así es. O sea, la derecha
le agarra banderas a las rebeliones de izquierda y las transforma, las resignifica. Las mimetiza, Así es. pero la esencia de ellos es lo antisocial. Y autoritarismo totalmente, ¿no? La libertad para ellos es esencialmente para lo que ellos lo promueven, es la libertad de ellos, de esta élite oligárquica. Ellos quieren hacer de los países... La libertad sin pacto social. Sin pacto social, es decir, yo puedo hacer extractivismo, yo puedo hacer, sacar agua de un río y llevarla a otra parte, yo puedo instalar empresas y contaminar todo lo que yo quiera. Es decir, para ellos es la libertad, no la libertad de la gente. No, pues es el discurso de Ricardo Salinas Pliego. Claro, exactamente. ¿Tú verías a Ricardo Salinas Pliego como el máximo representante de esta tendencia? Pues mira, hay en una... México. Es parte de la red Atlas Network. Sí. Ya ha habido bastante, digamos, documentación sobre ello. Sí. Incluso él lo ha dicho, ¿no? presume. Lo presume, presume sus premios y todo eso, ¿no? Entonces, es una red internacional de derecha. Gran parte de lo que, te decía, vimos en el 2011 con la Revolución Árabe y después en España, en Estados Unidos y México, Brasil, Sí. Argentina también. En Argentina se llamó la Revolución de los Pingüinos. Así es. En Chile creo porque estaban los muchachos pues diciendo, oye, ¿cómo voy a seguir pagando por mi educación? Ya no tengo dinero. Sí. La educación es privada. Entonces, todo ello, digamos, estos movimientos sociales de resistencia no se han podido, digamos, unir. Sin embargo, la derecha tiene los elementos, la infraestructura y el soporte económico para poderse unir. Yo creo que esa es la gran, digamos, punto de debate, ¿no? Entre las izquierdas o los movimientos sociales en el mundo, de no fragmentarnos, sino de unir esfuerzos, Sí. porque no estamos combatiendo enemigos locales, esto es internacional. Exactamente. Hay ahorita que nos estamos metiendo en este tema, para que no se me vaya la idea, porque además creo que es la tendencia que estamos viviendo. En 2016, 17 y sobre todo el 18, surgió quizá la última gran revuelta de resistencia y de protesta en las redes sociales, que fue el #MeToo. #MeToo. Millones de mujeres en Chile se generó todo un movimiento generacional de denuncia al agresor sexual, al abusador, de denuncias en Estados Unidos. A 9 años de distancia, a menos de 9 años, a 6 años, 7 años de distancia, ahora el hashtag es narcopresidente AMLO. Es decir, se usa lo que antes era una herramienta de combate cívico en una herramienta de guerra sucia política. ¿En qué momento se dio ese cambio, desde tu perspectiva? Mira, es una pregunta muy interesante, Genaro. Yo empecé a medir, digamos, desde 2015 las redes en el ámbito político mexicano. Sí. También hice mediciones internacionales, pero precisamente a partir del 2018, que fue cuando asciende López Obrador y el movimiento de la Cuarta Transformación al poder, algunos me han dicho, ¿cómo definirías al gobierno de López Obrador? Yo lo defino un gobierno en resistencia contra los poderes fácticos. Es decir, los poderes fácticos me refiero a los económicos, Exacto. los medios tradicionales de comunicación, ¿sí? Y pues todo el poder corruptor que se instauró durante el PRIAN y el PAN, ¿no? Así es. Es un gobierno de resistencia. Es decir, sus detractores lo llaman que es un gobierno dictatorial, pero no lo es así. Una autocracia, dicen. Una autocracia. Yo lo defino como un gobierno de resistencia. Ahora, ¿cómo pasamos? Fíjate que en el 2018 hice una medición precisamente para responder eso, porque Sí. también yo me lo planteé, cómo pasamos de eso a ahora un hashtag totalmente falso, Sí. con una narrativa construida a base de automatizaciones. Pero eso, si quieres, lo hablamos después. ¿Cómo pasó en la pandemia? Fue la pandemia el punto Fue de la quiebre. pandemia el switch que encendió, digamos, todos los hashtags anti-AMLO se disparan Sí. a una proporción de 5 a 1, o incluso hasta 6 a 1.
toda la pandemia que fue 2020, 21, 22, estos hashtags fueron promovidos incesantemente por lo que yo he denominado una maquinaria artificial de tendencias. Wow. Esta maquinaria funciona de la siguiente manera, propagando obviamente desinformación, noticias falsas o fake news, y lo que yo denominé la ciberguerra. Esta ciberguerra se lleva a cabo mediante actores políticos conocidos, es decir, actores que dan la cara de carne y hueso, personas también que dan la cara. Así es. Y luego vienen los trolls. Los trolls son los que emiten estos contenidos ofensivos de odio, de clasismo, de racismo en contra de la gente que apoya a la 4T. Así es. Y después, para afianzar eso y convertirlo en tendencia, vienen los bots. Los bots lo que hacen es inflar esos retitos masivos para darle un número de interacción alto y reconocer el algoritmo de Twitter o XCOM, reconocerlo como tendencia. Exacto. Muchos dirán que los algoritmos anti-spam de Twitter no permitirían eso. Bueno, pues el que diga eso no conoce realmente lo que está sucediendo. Eso puede decirlo en las reglas. De hecho, las reglas de Twitter dicen que no debes de emitir contenido de odio, clasismo y racismo. Así es. Y es todo lo que se emite. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, permanentemente. Quien diga que eso es spam y que eso está prohibido y que eso automáticamente Twitter lo va a bajar, pues está mintiendo, ¿no? En la realidad es otra. La realidad es que Twitter ha sido más colonizada por la derecha. Pero no tanto colonizada, porque lo hablábamos desde antes, ¿no? Es decir, al final son estos grupos ya mediáticos internacionales que pues persiguen fines empresariales, ¿no? Empresariales oligárquicos al modelo neoliberal. Porque, bueno, hay que decirlo, hay empresarios que buscan también una visión más social, pero en el caso de los medios sociales o las redes sociales, como se le conoce en México, pues han, digamos, suplantado el papel de los medios tradicionales. Ahora ellos son el portavoz de esta... son los que establecen la agenda. Son los que establecen la agenda. Entonces, de esa manera, ellos permiten estas tendencias, de tal suerte que no se puede hacer casi nada contra ello. ¿Crees que la adquisición de Elon Musk de Twitter y su transformación en X agudizó esto? Sí, incluso yo leí un tweet de él hace unos 3, 4 días donde dice, vamos a purgar todos los trolls y bots. Bueno, se supone que eso era lo primero que iba a hacer, ¿no? Así empezó. Así empezó. Es decir, su queja era, es que es como la derecha que agarra banderas de otros y luego se las apropia y hace exactamente lo mismo, pero en potencia. En potencia. Es decir, lo potenció. Si en lugar de acabar con los bots, lo que ha pasado en X es un salto cualitativo y cuantitativo enorme, ¿no? Fíjate el dilema que nos puso Elon Musk, en particular a mí y a una red de investigadores internacionales, fue el bloqueo del acceso a las APIs de extracción de datos. Pues ya no pudiste investigar. Ya no pude investigar de una manera más a profundidad. Hay una herramienta desarrollada por la Universidad de Indiana, que se llama OAXI, que a mí me gustaba mucho esa herramienta porque trazaba realmente fake news, hacía un seguimiento puntual. Y ¿Cómo luego se llama? OAXI de la Universidad de Indiana. Y a partir de este cese o bloqueo al acceso, pues eso se terminó. Ellos han emitido una carta que ha sido firmada por centenas de investigadores en todo el mundo de que, oye, es bueno, ¿por qué tomaste esta decisión? Y es al final lo que te decía, es decir, estamos indefensos. Nosotros como usuarios de redes sociales pueden hacer lo que quieran. El día de mañana también te van a cobrar por usar Facebook, como lo hace ahorita Elon Musk con XCOM, o TikTok, o Instagram, lo que sea. Entonces, sí estamos en una indefensión total como usuarios. Te van a cobrar para que te ofendan, incluso. Para que te ofendan. Entonces, y no solamente eso, para que te manipulen. Claro. Porque acuérdate que ahora el consenso es a través de las redes, ¿no? De los medios. Entonces,
es un poco cuanto preocupante lo que está sucediendo en el mundo de las redes, porque unos cuantos tienen el control total, ¿sí? Así es. Entonces, las tendencias que ahora vemos como narcopresidente, creo que ahorita llevamos en la 30, algo así. 39. 39, son totalmente inorgánicas, construidas artificialmente y siguen y siguen y siguen. O sea, eso te habla de que a la máquina no le importa mientras les eches monedas. Como una máquina de Eso esos te iba a decir. Es decir, ahí lo que hay es monetización. Es monetización O y es cobro. alguien que está pagando para eso. Exactamente. Alguien está pagando y están échele y échele ahí moneditas y va a estar tocando lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, eso es terrible, ¿no? Así Para es. la conversación social orgánica. La utopía de las redes era que incluso, aunque ocurriera esto, la misma dinámica de las redes, el mismo algoritmo, te permitía revertir y responder a eso. Yo soy 132, fue una respuesta social a lo que en ese momento fue una descalificación a los jóvenes de la Ibero que protestaron contra Peña Nieto. Pero ahora ya no hay manera de revertirlo. Ya o no lo hay. ignoras, o lo soportas, o navegas con eso. ¿Qué haces? Sí, es difícil, Genaro. Hay proyectos, por ejemplo, basados en tecnologías blockchain, Sí. que pueden ser desarrollados por jóvenes para hacer redes autónomas, ¿sí? Pero están digamos, en versiones beta, ¿no? Por Uy, ahí o sea, en pañales. En pañales, ¿no? Entonces, pues no hay financiamiento, no hay ¿cómo se llama? Interés. Porque ahorita pues lo que vende es TikTok, lo que vende es Facebook, lo que vende es Twitter, Instagram. Entonces, estos proyectos que se van, digamos, más hacia lo local, hacia la investigación académica, Sí. pues se quedan ahí y finalmente los gobiernos, digamos que, pues ahorita yo lo veo incapacitados para hacer frente a estos poderes transnacionales mediáticos, ¿no? Así es. No hay una ley que los regule y no estoy hablando de censura, sino simplemente que tengas o que tengan ellos las reglas bien claras para todos y que den oportunidad, ¿no? Recordemos que una esencia de las redes es la horizontalidad, es decir, que todos son iguales, ¿no? Eso es parte también de la complejidad humana en las redes. Así es. A partir de ahí puedes hacer cuestiones de autoorganización. Pero si entonces tú tienes una jerarquía, pues se acaba esa. Se acaba eso. Y ya no hay neutralidad. Ya no hay neutralidad de la red. Ni horizontalidad. Ni horizontalidad. Y solamente ahí sí hay una autocracia. Porque te Wow. digo, unos cuantos dominan los medios y los contenidos. Porque sí tienen esa capacidad. Mira, Facebook ha bloqueado varios videos. Recordarás que en Estados Unidos, pues, lamentablemente, hay hechos donde los jóvenes van disparando a la gente. Así es. Hay una plataforma que se llama Twitch. Sí. Recientemente, el año antepasado, creo, hubo un tiroteo donde un joven con una cámara G Pro iba transmitiendo todo lo que estaba haciendo, ¿no? ¿En Twitch? En Twitch. Ah, órale. Entonces puso una G Pro y fue disparando, ¿no? Inmediatamente a los 39 segundos el algoritmo detectó, porque esas imágenes pues, se filtran por un Claro. algoritmo, y baneó el video. ¿Sí? Es decir, cortó la transmisión. O sea, la tecnología para hacer esos Sí filtrados, hay tecnología, claro. Claro que la hay. Facebook, Twitter, trabajan mucho. Ellos tienen mucha investigación en algoritmo de detección visual. Exacto. Entonces, no, incluso de texto, pues que es lo primario, ¿no? Entonces, no es falta de voluntad, digamos, sino que esta parte política ellos la ven, digamos, para mí, en mi hipótesis, la ven provechosa para ellos. Claro. Porque es más provechoso un gobierno de derecha que un gobierno de izquierda. Siempre ha sido así porque en los gobiernos de derecha, como ya hemos padecido durante más Así de es. tantos años, pues ellos se han enriquecido inconmensurablemente, ¿no? El poder de los medios incluso se yergue como un nuevo poder, ¿no? Exacto. Entonces ahora, por ejemplo, con el gobierno progresista de López Obrador, pues no topan con pared, ¿sí? Entonces dice, pues todo aquel que le eche, pues me beneficia, porque al final, pues lo que yo quiero es que regresen estos truanes al poder, ¿no? Para poder Así hacer es. mis negocios sin miramientos, ¿no? Ahora vamos a analizar justamente eso. ¿Por qué toda esa estrategia
que se ha aplicado en México clarísimamente, no les ha funcionado. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas, estamos hablando de fake news y la ciberguerra contra la 4T. Este libro, pues la verdad, muy importante, de Carlos Augusto Jiménez Zárate, colega, profesor, además investigador sin financiamiento. Es decir, tú lo empezaste a hacer no porque una consultora o alguna empresa transnacional o alguna campaña electoral te lo pidiera, ¿no? Así es, fue una iniciativa propia, Así personal. Te decía que primero me interesó el modelo neoliberal. Así es. Cómo, por qué estábamos inmersos y pasmados ante lo que ahora, por ejemplo, con las Afores se viene, ¿no? Y los trabajadores se van a dar cuenta dentro de 3 años que van a recibir nada por 30, 35 años de trabajo. Exactamente. Entonces, para mí esto, en el 2011, 12, que empecé a investigar el modelo, ya me preocupaba, ¿no? Decía, bueno, ¿y por qué está pasando esto? O sea, la sociedad no está haciendo nada como tal. A partir está de absolutamente dormida. Entonces, fue una iniciativa propia, siempre a contracorriente. Sí. Y a partir de ahí, pues, lo de las redes sociales, lo hago en mis ratos libres, a veces en las desmadrugadas diarias. Investigas memes, como dice tu hija. Investigo memes, como decía mi hija, te decía que, ¿qué haces, papá? Pues investigando memes. Entonces, pero bueno, es parte de lo que me gusta hacer. Lo hago tu militancia, además. Es militancia, es cariño a la investigación, Sí. pura, sin ninguna atadura de ningún tipo de ningún financiamiento. Exactamente. Y eso te da una libertad también para poder investigar a profundidad. Y llegaste a hallazgos importantísimos. El tema de cómo las ciberguerras a través de estos hashtags, el punto de quiebre es la pandemia. Desde mi punto de vista, el punto de quiebre también la pandemia viraliza la infodemia, es decir, la estrategia de fake news. ¿Coincides con esto o crees que esto se venía preparando desde antes? Mira, siempre, en una parte del libro menciono que la sociedad, para llevar a cabo este control mediático, Sí. Antes de las redes, siempre había que tener a la sociedad temorizada. Ya sea por el fin del mundo, ya Sí. sea por un meteorito, ya sea por una pandemia, por los extraterrestres, por el chupacabras, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, el miedo a la sociedad es como la parte fundamental de la manipulación social a través de los medios. Ahora con las redes, esto explotó de una manera totalmente inusual, ¿no? Porque hablábamos, yo también hice una investigación doctoral durante este periodo. ¿De la pandemia? De la pandemia. Me aboqué a investigar las fake news derivadas del COVID-19. Y, por ejemplo, catalogué y analicé grandes datasets más orientados a Twitter, de noticias falsas en español, español mexicano también, incluso Infodemia, que me hizo el honor también de apoyarme. Así es. Para la codificación. Entonces encontré que las noticias falsas, primero, usan mucho el miedo, lo negativo. Tienen un vocabulario muy corto, ¿sí? En contra de versus las noticias reales, que tienen una mayor positividad, tienen un vocabulario más extenso y mayores fuentes o links de verificación. Es decir, la gente, por ejemplo, cuando decía, Así es. En España hubo un problema muy grande contra las antenas de 5G. Hubo pueblos que quemaron o tumbaron las antenas 5G porque hubo la fake news de que esas antenas de 5G de celulares pues propagaban el COVID. Entonces, Miguel Bosé, el cantante español, celebridad,
se compró y se volvió vocero de ese tipo de conspiranoias. Así es, y después vienen acá los antivacunas en Canadá, Sí. etcétera. Entonces, toda esta, digamos, explosión de fake news, de miedo, por el miedo a ser contagiados, Así es. en México lo retoman. Y recordarás que en plena pandemia, el grupo Frena de opositores se planta en el Zócalo Sí. con casas vacías, ¿no? Contraveniendo totalmente, sí, todos los esquemas de, pues en aquel tiempo de movilidad, de aislamiento y movilidad, es decir, Sí. de estar separados, etcétera. Para ellos no les importó. Entonces, porque lo que ellos buscaban es crear esta aniversación contra el gobierno de López Obrador. Fíjate que había cuando se declara la pandemia, yo analicé un hashtag en especial que se llama López Lies the World, López miente al mundo, ¿no? Y había dos tweets que estaban, digamos, en contraposición, apoyados por decenas o centenas de miles de bots. Por enjambres. Se ve una red intensa en el centro, luego 2 tweets y luego a cada uno de ellos estos enjambres. Sí. Pero era bien curioso porque un tuit decía, López no hace nada, y luego el otro lo criticaba por sus acciones. Y todos eran del mismo grupo. Así es, así es. Entonces, esquizofrénico. Esquizofrénico, totalmente. Yo por ahí hace tiempo escribí La esquizofrenia, un artículo que fue publicado en algunos medios alternativos, la esquizofrenia fifí, ¿no? Ahí podrán encontrarlo en internet. Después otro que se llamó El Caldero de los Bots, en relación a estos bots que apoyan a Felipe Calderón y toda la extrema derecha en México. Entonces, se ha visto esta estrategia, ¿no? Así es. Digamos, anidar a los contenidos que en el COVID, digamos, pues sí había un temor. Había un temor porque sí se murió gente, sí se enfermó gente. Y era una pandemia, o sea, estábamos ante una pandemia de dimensiones desconocidas. Catastróficas. Recordemos en Nueva York que los agarra en invierno, sí, y cómo ahí tenían ahí la fosa, ¿no?, abierta y todo esto. Pues es algo que pasó en Italia, en España, en todo el mundo. O sea, no era algo privativo de México. Y lo volvieron algo casi exclusivo, autoría de Hugo López-Gatell. Exactamente. Incluso ahí en el libro habló cómo el ataque 2020 fue contra él. Sí, los hashtags anti-AMLO fueron redireccionados hacia el doctor Hugo López-Gatell. Entonces, te digo, este miedo que ahora tenían, digamos, ahora sí que les cayó para ellos, sí, les cayó como en gracia toda esta pandemia por COVID, y lo transformaron en hashtags, ¿no? Virales. Así es. Pero te digo, virales en cierto modo porque cuando te pones a investigar, sí, pues son redes de enjambres artificiales, ¿no? Que ya hemos hablado también de ello, como estas redes, o como yo denomino en el libro, cybertrolls, pues inundan la red, retuitean masivamente y hacen cualquier tipo de contenido, lo hacen tendencia. ¿Qué es un cybertroll? Un cybertroll, una red cybertroll te decía, está compuesta por personajes políticos de oposición. Okay. Después vienen personajes reales que apoyan a estos personajes de oposición. Luego viene una tercera etapa que son los trolls. Que ataca. Que ataca, emite contenido de odio, sí, que es anti-redes. Así es. Está en contra de las reglas de las mismas redes. Y luego, para que todo esto sea, digamos, visto como, mira, sí está alcanzando un nivel de viralización alto, vienen los bots a retuitear eso masivamente. Entonces el cybertroll es todo el ecosistema. Es un ecosistema, exactamente, es un ecosistema porque es lo que yo denomino una máquina, ¿no? Es una máquina artificial de tendencias. En este caso, que ya está bien aceitada, sí, para tratar de golpear al gobierno de la 4T y ahora en las elecciones futuras, ¿no? Por la presidencia de México. Sí, es muy claro que se ha utilizado esto pues, contra Claudia Sheinbaum, contra Clara Brugada en la Ciudad de México, contra determinados candidatos y curiosamente contra la derecha no. Exacto. Es decir, o contra los candidatos de la oposición. Sin embargo, no les ha resultado, Carlos. Es decir, el nivel de ataque ha sido tan intenso, de hecho, cada vez sube de intensidad. Es decir, este episodio del
del narcopresidente, pues llega a unas dimensiones casi delirantes. O sea, nadie en la calle de los ciudadanos reales está en el debate de esta locura que está en el mundo virtual. Y sin embargo le siguen metiendo dinero. ¿Por qué? ¿Cuál sería el objetivo? Mira, yo tengo la siguiente hipótesis o teoría. Sí. No buscan ganar la elección presidencial. Todas las encuestas, todas Sí, las casas claro. encuestadoras serias en México dan una diferencia muy grande. Sí. Que es casi imposible que se revierta. Se revierta. ¿No? ¿Qué busca, yo creo, la oposición? Seguir, como en el caso de Trump, despertando estos núcleos conservadores en México, sacarlos a votar, ¿sí? Y acrecentar su porcentaje de votación y sobrevivir así ahora sí a la segunda fase de la cuarta transformación. Es como una especie de llamado a reaccionar. Acuérdate que antes de Xochitl traían un 8, 10%, Sí. ahorita ya van en un 30, un 20, 25, 25%. Eso es un aumento considerable de Ya te intención de voto. Sí. ¿Sí? Y eso es, te lo puedo asegurar, gracias a esta guerra sucia. Entonces es muy importante, no solamente... O sea, no hay que medir el hecho de que no afecte la aceptación de López Obrador, sino cómo ha crecido lo que antes tenía 8% de capital político electoral, ahora tiene más de 25%. Es claro, sí. Incluso Ya. muchos, diversos analistas, se da ya por muerto al PRD, ¿no? ¿Sí? Y no me sorprendería que vuelva a resucitar, ¿no? Porque pues ahí va junto con pegado, ¿no? Bueno, tienes a grandes troles. O sea, el PRD se ha vuelto el partido revolucionario de los troles. Sí, o sea, es tienes a PRT. Fernando Belauzarán, que es un troll, Ajá. es decir, auténticamente se identifica como un troll. A Costa Naranjo, que se soñó copartícipe y casi padre fundador del Pacto por México, ahora es un troll. Es decir, bueno, a mí mismo, me acuerdo perfecto, me decían que el gobierno de Peña Nieto me veía como un troll. Yo decía, bueno, por favor, ¿qué me hacen? Pero en realidad es eso, o sea, es como toda una estrategia de Sobrevivencia. y de ataque, Y ataque. ¿no? Esperando que en algún momento esto logre su cometido, ¿no? Claro, fíjate cómo en el 2021, en plena pandemia, Sí. en la Ciudad de México ganan, ¿sí? Diversos bastiones, esta derecha. Sí, Pero te digo, funcionó. esto más se debe a lo que en el ambiente estaba este miedo, ¿no? Este miedo generalizado y luego exacerbado por estas guerras sucias y esta desinformación, pues fue lo que sacó a la gente a votar a estos núcleos Sí. conservadores. No es que haya habido una gran participación. No lo hubo como tal, sino que la gente que ahora sí, digamos, ahora sí yo voy a ir a votar porque esto está bien mal, y Sí. que estaba, digamos, inundada de desinformación, pues salió a votar. ¿Sí? En lo general, en el 21, pues fue unas elecciones muy de baja participación. Obvio, estaba la pandemia, ¿sí? O sea, la causa natural, pues ahí estaba, ¿no? Había una pandemia, la gente no quería salir. Así es. Ahora, en el 24, pues no hay nada. Entonces, yo creo que le apuestan a rescatar lo que puedan. Digamos, ahora sí, conservar el registro, aquellos que ya los dábamos por muertos, y acrecentar un poquito su presencia en la Cámara de Diputados, ¿no? Para, digamos, tratar de ahí de sobrevivir y ver qué viene en un futuro, ¿no? En la historia de las redes sociales, que es una historia muy reciente, en realidad, de unos 25, 30 años, cuando mucho para acá, unos 90 para acá, hemos ido observando ciclos, ¿no? Como ciclos de auge y caída. Las nuevas tecnologías, el mercado bursátil de las nuevas tecnologías que luego se cayó en 2004, luego este asunto del boom, del ascenso de las aplicaciones, etcétera, y luego caída. Este momento que estamos viendo, esta coyuntura, ¿en qué la ubicarías? ¿En una ola de ascenso o en una ola de caída o en el
en el inicio de una nueva fase o el término de algo? Mira, hablábamos de la monetización, ¿no? De los Sí. contenidos. Yo creo que estamos en una nueva fase. Nueva fase. Una nueva fase. Es algo mercadológico. Mira, por ejemplo, cuando inició la banca privada en México, ¿no? Sí. Y te daban tu tarjeta y no te cobraban por comisión. O sea, no te cobraban por sacar. Así es. Y tú podías sacar en cualquier Te cajero. enganchaban. Ajá. Y cero comisión. Y después vino, ahora sí, el azote, ¿no? Te cobran hasta por mirar un cajero. Ahora. Así es. Algo parecido está ocurriendo en las redes, ¿no? Primero, digamos... Primero te hacen adicto. Primero te hacen adicto, porque sí, hay algo psicológico, y después te cobran, ¿sí? Y te cobran y la gente lo está pagando, ¿sí? Muchos, cuando Elon Musk decidió cobrar por el uso de las cuentas en XCOM, muchos vaticinaban que no iba a durar 6 meses. Y ya está todavía ahí. Así es. Sí, está todavía ahí porque pues, la gente se vuelve, como bien lo dijiste, adicta a emitir su contenido, ¿no? A los likes, a las reacciones, a las interacciones. Y al odio. Y también a vertir odio. Precisamente entre los factores, digamos, circundantes de las fake news, pues es el miedo, después la lucha de clases, el racismo y el odio, ¿no? Sí. Estos factores circundantes de propagación de contenidos, pues ellos lo están capitalizando. Es decir, para ellos está generándoles dinero, ¿sí? Entonces... No necesariamente quieren una victoria política. O sea, no necesariamente quieren derrotar a la 4T. No necesariamente, pero les serviría mucho. Porque te decía, pues al fin y al cabo, estos grandes consorcios empresariales de medios, Sí. pues se han beneficiado más en los gobiernos de derecha, ¿no? Es decir, siempre un gobierno de derecha pues es más proclive a la corrupción, lo ha demostrado su misma historia. Así es. Entonces, hacer negocios con cartera abierta, pues es mejor que hacer negocios acotados, ¿no? Así es. Entonces, para mí, ellos están ganando dinero, pero pues si viene un gobierno de derecha, pues mucho mejor, ¿no? Como decíamos en el caso de Milei, cómo tiene estos call centers operando a diestra y siniestra, Así cuando es. todas las redes están con claros reglamentos de anti-spam y anti-troleo. Y se sigue haciendo, se sigue permitiendo. Y ya como última pregunta y reflexión, Carlos, muchísimas gracias. ¿Qué entonces es lo que ha hecho la 4T y AMLO para que no hubiera tenido el éxito que tuvo en otros países, como en el caso de Argentina? Mira, yo en el caso de lo que fue su campaña en 2018, Sí. Fue más, yo lo ubico en 2 escenarios. Las redes online, que ya habían hecho un trabajo importante en 2006, Sí. acuérdate de los blogs. Sí, ese es el Sendero del Peje. ahí El Sendero surge. del Peje, Radio AMLO. Sí. Todos estos colectivos que también desde la militancia activamente estuvieron con él. Después, el presidente también instruye estas brigadas de casa por casa, ¿no? Es decir, no dejar el territorio desocupado, sino ocupa el territorio en las calles y en las redes. Después se instrumentan programas importantes de distribución de la riqueza. Sí. Y ese es algo con lo que no pueden luchar. Por eso las guerras sucias, en un 70% el presidente tiene esta aprobación. Claro. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí, como decías tú, no vemos esta esquizofrenia, ay, tenemos un narcopresidente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tumbarlo. No, la gente ve que hay un trabajo eficiente, hay gente que no le gusta el gobierno de López Obrador, pero va y cobra su cheque de bienestar. Exacto. Entonces, pues dice, bueno, pues eso está funcionando. En Monterrey, otra vez estuve con Tatiana en un programa, decía un analista financiero, en Monterrey no hay ningún empresario que le haya ido mal con la 4T. Exacto. Es decir, porque hay negocios y los negocios dentro de digamos, esta visión empresarial social, pues están creando ganancias Así sin es. caer en la corrupción. Así es. Se nos fue el tiempo, Carlos. La verdad se nos fue y creo que hay muchísimos temas más, pero les agradezco muchísimo a todas y a todos. No olviden consultar, conseguir. Ahorita se puede conseguir en Amazon, ¿verdad? En Amazon, ahí en versión digital y versión impresa les llegaría en 2-3 días. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.